Televidentes, es el programa Hablamos Derecho, el programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio, nuevamente con ustedes. Este es un programa que se transmite en Televisión Guanavita, Canal 30, como también en Hipi TV en el Cantón Jipijapa, Jama TV en el Cantón Jama y Empresa Pública Televisión Puerto López en el Cantón Puerto López. El día de hoy tenemos a un invitado para un tema que es realmente acorde a sus funciones, acorde también a su representatividad, el Consejo de la Judicatura. Nuestro invitado es doctor, abogado y licenciado en la Universidad Eloy Alfaro de Manta, ha hecho su maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Loja, fue conjuez en la Corte Nacional de Justicia, o la ex Corte Suprema de Justicia, para ser mucho más específico. Ha sido también decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Eloy Alfaro de Manta, también fue docente donde ya ha dejado de serlo, fue también presidente de la Asociación de Abogados de Manta y actualmente cumple las funciones de vicepresidente del Colegio de Abogados de Manabí. Me refiero al doctor César Palma Alcíbar, a quien nuevamente lo invitamos en este programa. Nos sentimos contentos por habernos aceptado y luego de que el doctor Alberto Vélez nos haga también su bienvenida, lo haremos con nuestro invitado. Estimados televidentes, qué placer estar siempre con ustedes en este abrazo fraterno que les propone la Academia, la Universidad con Corazón. Estamos como todas las semanas para tratar un tema interesantísimo y con alguien que conoce de él, quizá más que ninguno, el doctor César Palma Alcíbar, a quien nos congratulamos de poderlo tener pues con mucho honor y a mucha honra en este escenario. Bien, muchas gracias, Alberto. César, bienvenido, muchas gracias por asistir a este programa. Cordial saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Correcto, bien. El tema lo mencionamos, del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué la importancia del Consejo de la Judicatura? Con la Constitución del año 2008 se estableció un modelo distinto de la justicia. Un órgano administrativo que llama concurso, designa jueces, sanciona jueces, con una ley complementaria como en este caso el Código Orgánico de la Función Judicial, que establece ternas cómo deberían ser las fuentes para integrar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Y todo eso se ha visto, diríamos, un poco alertado y ha provocado reacciones a favor y en contra cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue designado por la Asamblea Nacional, luego de las ternas enviadas por el presidente de la República ante la autorización del pueblo, del mandatario, o del mandante, perdón, para que se conformara de esta forma, se originó la cesación de aquel famoso Consejo de la Judicatura que, pues, para el Ecuador entero fue aparentemente una obra del presidente Correa, donde las manos de él y las manos de su gobierno fueron metidas en la justicia. Otros dijeron que no. Por ello, posiblemente se vuelve nuevamente a brindar importancia cuando se ha convocado ya para la designación de los nuevos miembros de este Consejo de la Judicatura con la postulación de las diferentes fuentes establecidas en la ley para que se elijan a estas personas que serán ya de manera definitiva quienes dirijan la administración de justicia en el Ecuador, en todo lo que significa la parte administrativa. Bajo esa perspectiva, doctor César Palma, ¿cuál es este criterio general sobre lo que significa la administración de justicia referente exclusivamente al tema del Consejo de la Judicatura? Bien, bastante complejo y amplio el tema, trataremos de resumirlo. Sí. Yo creo que el modelo de gestión tiene su que podemos realizar y parte tiene que ser corregida, superada. Estamos de acuerdo de que debe cumplir una función administrativa, no jurisdiccional. Correcto. De tal manera que el error inexcusable, la sanción por ese motivo tiene que ir siendo separada. Muchos sostienen que debe ser de orden jurisdiccional, que es un juez el que debe sancionar la conducta de otro juez, pero allí como que también habría algún conflicto que podría resumirlo en una solidaridad del juez hacia el juez. De hecho, ya en la práctica, en el ejercicio profesional,
el juez de segundo nivel no observa lo que hace el juez de primer nivel. Ejemplo muy categórico, el arrogarse competencia y queda en el aire pues debiéndonos una sanción que le es imperativa del juez de segunda instancia hacia el juez de primer nivel. Pero ¿por qué podría ocurrir aquello? Puesto que la vía recursiva, en este caso la doble instancia, el doble juzgamiento, es un legítimo derecho que tiene el ciudadano en esa búsqueda de una verdadera tutela judicial. No, me explico, Marcelo. Estamos en un caso muy categórico, es decir, Bien. el juez de primera instancia es sujeto a un procedimiento voluntario en un proceso de consignación, por decirle, pero tiene un contrato allí que le dice que está sujeto a un órgano jurisdiccional al cual se ha renunciado a la justicia ordinaria. Y hasta donde es voluntario el proceso, el juez es competente. Correcto. Pero cuando se vuelve controvertido en la parte que tiene que darse, cuando hay oposición, el juez tiene que leer su contrato y ver si tiene competencia para asumir ya un hecho controvertido. Entonces, cuando el juez no se percata o se lo hace notar y no hace caso, sigue con el proceso, obviamente, a donde lo conduce a una nulidad. En esas circunstancias se va en apelación, el juez de segundo nivel declara la nulidad, tiene que observar el procedimiento del juez. Entonces, es relativo que en lo jurisdiccional un juez pueda sancionar a otro juez. Para mí que, con salvas y honrosas excepciones como lo hay en toda la regla, se va a dar un principio de cuidarse, de solidaridad y no categóricamente en la aplicación de una norma pública que le es imperativa hacerlo. De tal manera que en todo este resumen de su introducción, podríamos decir que el modelo de gestión de la Administración de Justicia, a partir de la Constitución del 2008 y desde que entra en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se desarrolla, tiene que ser revisado. Y especialmente desde el órgano administrativo que tiene que ubicar sus atribuciones específicas y dejar que la función jurisdiccional, obviamente llena de probidad, actúe y sea la que determine si un juez ha incurrido en una irregularidad en el ámbito de su jurisdicción. Estimado doctor Palma, han habido voces de diferente calibre y con diferente potencia que se han expresado en el sentido de que el Consejo de la Judicatura ni siquiera debió haber existido jamás, que era innecesario. Y si lo era, debió haberse simplemente circunscrito al ámbito administrativo, porque con ese criterio fue creada en la mente del legislador. Sin embargo, este organismo se terminó convirtiendo en un ente de vigilia, de intervención y de sanción, provocando miedo en los jueces y logrando, por otra parte, que estos jueces pusilánimes, estos jueces a veces faltos de criterios, simplemente temerosos de perder su empleo, fallasen a los criterios de este organismo. En esa medida, durante todo este periodo en el que el doctor Gustavo Yalga estuvo a cargo de esta nave de la justicia, porque realmente él estuvo a cargo con todo lo que esto significa, se produjeron, pues, yo diría que abominaciones en el orden jurídico, en el orden legal y en el orden de las garantías constitucionales que todos los ecuatorianos tenemos. ¿Cree usted entonces que el Consejo de la Judicatura es, así en términos llanos, necesario o realmente fue una invención del régimen anterior que a la postre no le aportó mucho al desarrollo de la justicia en el Ecuador? Esta función la tenía el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el tiempo, ahora Corte Nacional de Justicia. Y yo creo que si rescatamos la existencia del Consejo de la Judicatura, lejos de la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema antes, sería para justificar un descongestionamiento, podría ser una en las labores cotidianas, claro, por el tiempo que le ejerce la dirección de una Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia en su tiempo. Se puede justificar. Pero ya en las atribuciones que están en el 254 del Consejo de la Judicatura, del Código Orgánico de la Función Judicial, usted encuentra que ejerce funciones sobre los órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos.
Mal o bien está en una ley que obviamente hay que revisarla para poderle limitar estas atribuciones al Consejo de la Judicatura. Pero creo que si se justifica sería desde el punto de vista de que se trata de descongestionar la labor de la Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia ahora, que tiene fines específicos, como para estar ejerciendo una administración del órgano jurisdiccional nacional, pero limitémosle. César, incluso, perdón Alberto, sí, por favor. Incluso Colombia, Perú y casi todos los países de América Latina tienen ese órgano administrativo. Es decir, un poco como que Ecuador fue en esa misma corriente de ir generando una división entre lo jurisdiccional y lo administrativo de esa función judicial. Lo malo entonces sería, puesto que usted mencionaba que el modelo de gestión fue interesante, en crear el Consejo de la Judicatura. Lo malo es en las atribuciones que por un lado, no solo que contan en la ley, sino que también se sobrepasaron de las potestades que le establece la propia ley. Se extralimitaron. Y de ahí es donde se da la polémica. La Administración de Justicia pierde independencia, sí o no. ¿Y qué concluye el contexto nacional de juristas? Si lejos de la opinión del ciudadano, de que sí, de que se perdió la independencia en la Administración de Justicia, de que el juez definitivamente, con honrosas excepciones, insisto, siempre hay que hacerlo, se sintió observado, ¿sí? Por un organismo que hasta cierto punto, si no se alineaba, podría dejarlo en la calle. Así es. Y obvio que hay que trabajar para sustentar una familia, etcétera, etcétera. Y a veces no por el tema, tampoco hay que renunciar a la dignidad ni a la autoestima, pero sí hay una presión definitivamente. Se necesita un trabajo, pero respétese el área de labores de cada persona, no se diga de un juez. Doctor, que tiene que administrar justicia. Cuando dos poderes del Estado se intersecan en algún momento en sus atribuciones, los dos pierden majestad. Ocurrió que el Ejecutivo intervino directamente en este poder judicial, en la administración libre de la justicia, que debería ser inmarcesible, intocable, sobre la cual nadie debería actuar. Entonces, esta presencia del Ejecutivo es la que resultó nefasta a la postre, porque quizá como órgano administrativo, bien lo dijimos hace un momento, pudo haber tenido un rol protagónico importante, necesario, inclusive para descongestionar, como bien se ha dicho en este foro. Pero aquí cabe preguntar, ¿qué deberíamos hacer entonces para conseguir que el Consejo de la Judicatura no vuelva nunca más a tener la interferencia y la mano negra, como ya ocurrió, del Ejecutivo, haciendo que las cosas salgan como salieron? Y más que todo, la credibilidad que se pierde, la confianza que se pierde. La Administración de Justicia tiene que ser incuestionada, es decir, tiene que ser pura, así como lo más diáfano que pudiera haber, que no quede duda siquiera de que alguien tiene injerencia en la Administración de Justicia. De tal manera que creo que, estando una ley establecida, el artículo 254 que le da facultades, hay que revisarlo, hay que limitarle esas funciones. Yo insisto que el Consejo de la Judicatura no me parece mal que como órgano administrativo exista para descongestionar la parte, repito, administrativa de este ente, pero sí tiene que limitarse sus funciones a fin de que no tenga injerencia, especialmente en el órgano jurisdiccional, que es en donde ha incidido definitivamente. César, Luis Pázara, un famoso abogado peruano que preside y tiene algunos estudios sobre la justicia iberoamericana, presenta un informe sobre lo que significa la designación de los jueces. Y cuando hablamos de la independencia de la justicia, no nos referimos exclusivamente a que los jueces resuelvan en estricto sentido los temas controversiales que están en sus manos, sino que necesitamos también que los jueces sean probos, legítimamente designados. Ahí radica un poco la democracia, en elegir a jueces realmente con los méritos adecuados. Y Pázara presenta un informe donde determina cómo los jueces fueron alterados, o sea, el concurso fue alterado para beneficiar a postulantes que respondían a una línea gubernamental, que respondían a una tesis ideológica de lo que se llamó ese socialismo del siglo XXI y que aún todavía están como desempeñando esas funciones. ¿No será acaso que también, a más del cambio de la ley, se requiere necesariamente que existan procesos de selección de jueces
contundentes, absolutamente honestos y transparentes? Probos eligiendo a probos. Así es, un equipo de trabajo del Consejo de la Judicatura, que estimo son en el orden de 5 delegados, probos, eligiendo a jueces probos, que este país los tiene. Es decir, lejos del marco político, de reparto, de lo que a veces en las redes sociales, y con mucha pena, 10 jueces son míos, 10 jueces son tuyos, que no escapa al conocimiento público. Es decir, ¿qué decía Simón Bolívar en 1824? Dice, decía, para ser textual, Marcelo, el talento sin probidad es un azote. Es decir, que ni siquiera necesitamos personas auténticamente inteligentes, talentosas, preparadas, si no tienen eso subjetivo que se reduce en un tema de valor ético. Es decir, el talento sin probidad es un azote, y tal parece que la historia lo ha comprobado. Lo comprueba, sí. De tal manera que la probidad es fundamental tanto en quienes van a integrar el Consejo de la Judicatura, es decir, que no haya cuestionamiento de ninguna índole, a fin de que puedan elegir bajo esa óptica también jueces probos, que los tiene el país, que están ahí, pero que no tienen la oportunidad de demostrar su gran capacidad de administrar justicia sin estar viendo tiendas políticas, sin arreglos previstos, sino como la ley lo ordena, como la sana crítica lo ordena, como los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina lo plantea. Cuando tengamos entonces ese marco de probidad en quienes integran el Consejo de la Judicatura y quienes van a ser elegidos, creo, podríamos pensar en que la administración... Que hay una mejor independencia. Perfecto, gracias César. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales. Regresamos de manera inmediata para continuar en el programa Hablamos Derecho. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo bloque del programa Identidad. Nuestro invitado, el doctor César Palma. César,
en esta temática del Consejo de la Judicatura y un poco analizando el tema de las fuentes, cómo provienen las ternas en el concurso que llevará adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este programa hemos sido bastante críticos y siempre hemos planteado que la Asamblea Nacional debe reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para evitar que el Ejecutivo presente ternas para que sean miembros del Consejo de la Judicatura, toda vez que existiendo un miembro del Consejo de la Judicatura originario del propio Ejecutivo, basta que el presidente lo levante el teléfono, lo llame y éste pueda colaborar, ayudar para que se sancione a un juez o se designe a un juez. En esas condiciones, ¿no cree que es necesario esa reforma para ir un poco empujando a encontrar esa absoluta independencia que queremos de la justicia ecuatoriana? El tema, Marcelo, va más allá. Es un tema no solo de una norma orgánica que está prevista en el 258 del Código Orgánico de la Función Judicial de cómo se integra el Consejo. Es decir, quiénes serán elegidos mediante estas ternas. El tema constitucional. El artículo 179 de la Constitución de la República, que se desarrolla en el Código Orgánico, señala la forma de elegirlos, quienes envían las ternas. Entonces, pues, en ese orden tenemos el presidente de la Corte de Justicia Nacional, cuyo representante lo presidirá. Vea usted, 1 más 1. Es decir, va el representante, si es elegido, preside el Consejo de la Judicatura. Luego tenemos un siguiente que es el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. Entonces, debemos revisar la Constitución, como nos enseñó la forma piramidal kelsiana, y luego ir al 258 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí está establecida la forma, cómo se lo hace. Correcto, pero si no podríamos llegar a la reforma constitucional para efectos de encontrar esta sumisión de un funcionario del Consejo de la Judicatura frente a la delegación del presidente, ¿no cree también que ahí hay un poco la necesidad de encontrar la ética y decir al Ejecutivo, yo he venido promulgando la falta de injerencia del Ejecutivo en la función judicial? Me abstengo de enviar la terna porque considero de que no debe ser posible que haya un representante. Pero ¿quién suple ese requisito? Se quedaría... Bueno, va con una fuente menos, pero es que la ética también tiene que jugar un papel importante, porque esa Constitución fue armada con un criterio ideológico, con una estrategia, un modelo de gestión. La Constitución del 98, que tenía una democracia representativa, así es, le facultaba los 3 poderes clásicos del Estado, de la administración del Estado. Entre ellos el legislativo era el que tenía esta potestad de designar las autoridades. Ya a partir del 2008 ya sabemos los 5 poderes del Estado, los 2 que se implementaron, y al judicial incrementaron el de la justicia indígena. Y entonces estamos dentro de un marco ya constitucional que está establecido en el 179 y en el 258 de cómo se eligen estas dignidades. Pero, ¿qué pasaría si el Ejecutivo se abstiene? Es decir, vendría una discusión nacional de qué hacer ante la falta de que el Ejecutivo no envíe las ternas. ¿Procedería la designación con los otros entes, los 4 entes que enviaron las ternas? ¿Sí o no? Es un gran debate que terminaría... Ese debate se lo refuerza con lo ético, porque es un elemento fundamental en el tema de la administración. Pero lo ético, en un momento dado, ¿puede superar lo que una norma constitucional y una norma orgánica tiene contemplado? Esa es la gran pregunta también que tenemos que hacernos. De tal manera que irnos contra la ley y peor contra la Constitución de la República también es como no es ser muy coherente. De tal manera que hay que trabajar en estas reformas a futuro, tanto en el orden constitucional como en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero yo creo que ahora
que el presidente se abstenga o se hubiera abstenido de mandar su terna, dejaba incompleto el marco de poder elegir estas autoridades. Por ahora hay que tolerarlo. La sabiduría que hay que tener, insisto, es en que se elijan integrantes vocales probos. El país los tiene, no quiero decir que los que estén no lo sean. Debo aclarar muy bien eso, porque estamos hablando a futuro, se van a elegir, no estamos hablando de quienes están ahí. Doctor, si usted me lo permite, he encontrado una publicación de Fausto Camacho, que es integrante del Observatorio Electoral, en el que asegura, y yo comparto un poco este criterio, que le parece bastante extraña la nominación, por ejemplo, de la terna de la Fiscalía. Ahí está Gladys Terán, Luis Ávila. ¿Cómo queremos reinstitucionalizar la justicia si ponemos a personas que han sido parte de la cooptación, personas que han sido parte de este amarre, por decirlo en términos populares, de la justicia en los últimos años? Entonces, la Fiscalía, que debería ser, como bien se dijo hace un momento, un ente prístino que nomine a los mejores, a los más capaces, a los más pulcros, a los más doctos, a los más instruidos, a quienes tengan una práctica jurídica de años y que puedan manejar además administrativamente este ente que les pudiera ser encomendado. ¿Cómo ponemos estos nombres, doctor? ¿Qué está pasando? Mire, eso significa desconocer que el país tiene valiosos juristas, ¿sí? Académicos inclusive. Creo que el derecho constitucional de elegir y ser elegido no se puede obviar, sí, pero creo que ya la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y los entes que envían sus ternas tienen que mirar ya, abrir el mapa de juristas que tiene este país. ¿Y por qué no consignamos nombres por provincias? Se me ocurre. Por escoger supuesto. los juristas más destacados que tienen las provincias del Ecuador y ponerlos a consideración de la patria públicamente. Es decir, lejos de las impugnaciones que se tienen que dar, etcétera. Sin perjuicio de ellas, diríamos. Sí, sin perjuicio de ellas, impugnaciones de alto nivel, no las impugnaciones tradicionales de que empiezan a encontrarnos nuestras debilidades que no tienen relación. Ningún sentido con el así tema de la administración. Que rayan en eso que llaman político, para mermar la credibilidad. Pero gracias al juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos designado por el presidente, quien fue impugnado por acoso sexual. Bueno, entonces seguimos entonces hablando de probidad. Mire, pueden ser muy inteligentes, muy virtuosos en muchas maestrías, muchos títulos, en fin, pero mire a dónde va y nos alcanza el pensamiento de Bolívar. Doctor, las universidades, colegios de abogados deberían recobrar su protagonismo para intervenir directamente acá. No está en la ley. No está en la Constitución. Sí, el tema es que la Constitución, en el artículo pertinente de la del 2008, debilitó estas instituciones como conocemos todo y ya la discutimos en un programa anterior, así fue. Eso también hay que retomarlo. Yo creo que debemos fortalecer los gremios, las instituciones del Ecuador, retornando al sistema clásico que nos permitía unirnos y hacer frente de lucha frente a algunos temas con los que no estamos de acuerdo. Pero creo que en sí, en conclusión, el Ecuador tiene mujeres y hombres capaces a lo largo y ancho de la patria para ser escogidos y ponerlos en una terna. Pero sí, obviamente, vemos por la Corte Nacional de Justicia, me parece que la doctora María Merchán sería una. Sí, de la Fiscalía, la doctora, me parece, Gladys Terán y Luis Ávila de la Fiscalía, sí, así es. Lejos de que Luis Ávila Linzán es manabita, radicado, me parece que definitivamente en Quito y trabaja, si más no recuerdo, en la misma Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía debe abrir su abanico y escoger de fuera de su seno y de los juristas que tiene el país. La terna, obviamente ya es un poco tarde, creo que está proporcionada, sería a futuro a fin de que se pueda escoger mujeres y hombres. Doctor, imagínese que la propia Asamblea tuvo fuertes dificultades para elegir. Después de 2 votaciones fallidas, recién se consigue obtener los nombres y de unas pugnas terribles. Entonces, ni siquiera en la Asamblea, que debería ser como el máximo organismo, el organismo colegiado superior. Es donde menos posibilidades podría existir, Alberto. Claro. Es donde menos posibilidades podría existir. Sí. Bueno, al final salieron Murillo, Cél y Benalcázar, ¿no?
Sí, no se olvide que ahí, si todo tiene carga política, ahí Claro, es donde más es donde está. menos poder. Así que yo creo que al contrario, lo que usted piensa. No se ponen de acuerdo casi nunca, y no se diga en este momento crucial en donde su terna, uno de ellos va a ser escogido para el Consejo de la Judicatura, que es un órgano administrativo, ojalá sea administrativo, y alejado de la injerencia, obviamente, de la Administración de Justicia, en donde los jueces gozan de independencia para determinar lo que a cada uno le corresponde. César, viendo así el panorama, con los nombres presentados por cada uno de los organismos que constitucional y legalmente se han señalado como fuentes de donde debe provenir esa nominación y su proceso de selección, ya se conoce en el país qué personas son. Encontramos entonces una concentración de personas de la Sierra y, en este caso, de Guayaquil. No hay la participación de prominentes juristas de otros lados del país. Eso, de alguna manera, va generando también como que un resquebrajamiento de las expectativas que se tiene de que una justicia tiene que ser, diríamos, en un contexto nacional. En un contexto nacional. No hay fuentes de los abogados, de los colegios de abogados, no hay fuentes de las universidades. Pues bien, entonces, esta expectativa, y usted como vicepresidente y encargado de la presidencia del Colegio de Abogados de Manabí, ¿qué puede sentir como expectativa, como esperanza de un Consejo de la Judicatura, que para el ejercicio profesional todos nosotros sabemos por las dificultades que pasamos? Mire, Marcelo, creo que no hay la pluralidad. Está acentuada dos provincias determinantes y me extraña, o sí creo que hay de la SUAY algún representante, hasta en las ternas. Bueno, debo destacar que, como salió hace varios días atrás en un medio de comunicación, de que existe un representante de manabita, pero creo que nadie lo ha identificado. De alguna manera, se hizo esa aclaración. Sí, es de Manabí, pero yo creo que nadie estaba o estaría pensando que es como representante de Manabí. Así es. Es uno de la terna de la Fiscalía General del Estado. Ajá. Y así está identificado. No se ha dicho Manabí tiene un representante, Guayas uno, no. ¿Qué hacer? Del artículo 179 de la Constitución de la República dice quiénes deben mandar las ternas. Uh-huh. Entonces hay que trabajar también para que los colegios de abogados del Ecuador, que son determinantes definitivamente, que es en donde se agremian todos los abogados que egresamos de las universidades del Ecuador, en las facultades de Derecho, de Jurisprudencia, como se llame, tengamos un espacio, pues. Doctor. Y de allí debe originarse con mayor autoridad, diría yo, una terna para poder decirle, país, aquí tienes una terna de 3 juristas consensuados de todas las provincias del país, y decirle, pueden escoger. Doctor, permítame formularle una duda que me carcome y que se sale un poquito de la línea contextual, pero que creo que es importante. El reglamento acerca de las ternas dice que estas debían respetar la paridad, la alternabilidad, este tema de la interculturalidad. Esto es lo que el gobierno anterior llamó la famosa discriminación positiva. Cuando hay discriminación, esta no es positiva de ninguna manera. ¿No cree usted que si hay, pues, todos los miembros del Consejo de la Judicatura sean mujeres, está bien? Si todos son negros, está bien. Si todos son cholos, está bien. Si todos son indígenas, está bien. Es decir, no debemos tomar en cuenta estas pequeñas digresiones que a mí me parece que le hacen mal a la elección. Simplemente deben estar los mejores hombres y mujeres del país, sin tomar en cuenta estas famosas equidades que fueron patentadas por el gobierno anterior. Mire, la exigencia de 10 años de experiencia ya es un limitante. En estos momentos, en un mundo contemporáneo, en un siglo XXI, hay jóvenes, juristas jóvenes, con menos de 10 años de experiencia, que están aptos para ejercer un cargo de esta naturaleza. Así es. Entonces allí usted tiene ya una discriminación, si se quiere, para las personas con experiencia. 10 años. Es decir, imposibilitado un joven con una experiencia de 5 años. Que puede ser brillante eventualmente. Que lo es, de hecho. De tal manera que
para responder puntualmente a su pregunta, si tiene probidad, si tienen el conocimiento, la experiencia, que no necesita obviamente de ser de 10 años, importa si son negros, blancos, si son de la Amazonía, si todos son hombres, si todos son mujeres. Y de hecho que ya tenemos de 5 delegados, ya tenemos 3 damas. No tengo nada contra ellas. Pero ya usted verá que en las ternas está mandando en ese orden. De tal forma que sí, yo creo que mientras sean probos, tengan la capacidad de administrar justicia, la independencia, criterio, más que todo criterio legal, no puede ser un obstáculo en sí si va una mujer, un hombre, una mujer, o todos son mujeres, todas son hombres. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, César. Nos vamos también a otros anuncios institucionales. Regresamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento de este programa Hablamos Derecho, con nuestro invitado, el doctor César Palma, presidente encargado del Colegio de Abogados, y con toda su gran experiencia y su bagaje de conocimiento, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, que se hace más interesante en este programa Hablamos Derecho, un programa en el que hemos venido escuchando las opiniones que tiene nuestro invitado, al igual que las opiniones que le hacemos nosotros en la búsqueda de escuchar su criterio, que puede inteligenciar no solo a los estudiantes, sino también para la ciudadanía en general y a los abogados, obviamente, que conozcan cuál es el criterio que tiene sobre el Consejo de la Judicatura el doctor César Palma. Y en esa medida, César, una vez que hemos hablado en los otros dos segmentos desde un contexto nacional, la conformación del Consejo de la Judicatura, la necesidad posiblemente de reformar la Constitución y la ley, las designaciones de quienes podrían ser con o sin independencia, pues vamos aterrizando un poco también en el tema de la administración de justicia en Manabí. Manabí tiene una gran extensión territorial, tiene en este caso 22 cantones, tiene una sala de carácter provincial o varias salas, pero dentro de diríamos, lo que significan los jueces de carácter provincial en áreas determinadas. Pero el modelo de gestión aparentemente se agotó en el Consejo de la Judicatura. De manera que lo que se venía trabajando por 2 décadas en el asunto de la especialización, jueces especializados, abogados especializados, las universidades promoviendo abogados desde su diríamos, culminación de su carrera, casi que también un poco especializados, con la generación de una denominación llamado jueces multicompetentes. Es decir, se atomizó realmente la concepción del juez, que no importa lo que resuelva en la materia, lo importante es tener a un juez que cumpla aparentemente los requisitos y listo. De esa manera, decimos nosotros, el Consejo de la Judicatura está brindando justicia para los ciudadanos en función del número de habitantes que tenga cada provincia. ¿Qué concepto hay sobre eso? Bien, yo creo que se reemplazó la sentencia por un dato estadístico a la calidad de las sentencias que teníamos en otros tiempos. Hoy tenemos sentencias que no reúnen los requisitos de motivación, de razonabilidad, de comprensión, de lógica, como lo ha establecido la Corte Constitucional. Es fácil leer 1, 2, 3, 4 sentencias y rescatar la ausencia básica de motivación constitucional prevista en el artículo 76
numeral 7, literal L. Y así encontramos una administración de justicia en primera instancia bastante razonable, bastante ágil, con sentencias dictadas dentro del marco de 3-4 meses, incluido el ordinario, pero que se vuelve un cuello de botella en el segundo nivel, en donde parece que no trabajó la administración del Consejo de la Judicatura, previniendo el incremento de jueces, que atiendan un acopio de apelaciones de toda la provincia, en este caso de Manabí, porque sigue el mismo número de jueces, ¿sí? Y tienen dos procesos, el clásico, el CPC y el COGER. El pool de jueces es un tema negativo definitivamente para la Administración de Justicia, Marcelo y Alberto. Así lo sostiene en un informe, en un memorándum circular, el 005 del 2018, que el doctor Aquiles Rigail Santisteban, vocal del Consejo de la Judicatura, le envía al Pleno a fin de que se revise este modelo de gestión del Consejo de la Judicatura y pide la supresión de los pools de jueces, porque esto lesiona los principios del Código Orgánico de la Función Judicial, el principio de responsabilidad, el principio de servicio a la comunidad, el principio que usted hablaba hace un momento de especialidad, y no se diga el principio de celeridad. Hay jueces que son designados de tal manera que, improvisados si se quiere, que recién en el momento de la audiencia se van a enterar del caso, no están inteligenciados con el caso y se vuelve complejo, un fallo que a veces en el receso nos obliga a esperar más de una hora en algunos casos, mucho más. De tal manera que una de las recomendaciones que pide el doctor Rigail es la suspensión definitiva, supresión, perdón, para hablar con propiedad, definitiva de los pools de jueces, y no solamente de jueces. Pero ¿cuándo podríamos tener sino nosotros también de secretarios y ayudantes? ¿Y cuándo podríamos tener una respuesta que esto ayude a oxigenar Yo creo que esta tarea se la están dejando al Consejo de la Judicatura. Al que viene. Nuevo, o utilizamos el término definitivo. Ya, definitivo podría ser. Porque parece que César, una pregunta de fondo, más que de forma. Sí. Usted mencionó diciendo que esta actitud da oportunidades, en este caso de esos jueces, ese pool de jueces, a que existan sentencias sin motivación. El Código Orgánico General del Proceso, con sus principios enarbolados en la ley, habla de esta adopción del tema de la oralidad, de la concentración y de la contradicción. Jueces que, pues, indudablemente dictan sus sentencias porque esa concentración de pruebas en la primera y en la segunda audiencia les permite dictar una sentencia. Pero esas sentencias van precisamente, como usted lo dijo, y en lo cual yo también lo considero, sin una verdadera motivación. Resulta que, por ejemplo, en el caso de los juicios contenciosos administrativos que no tienen segunda instancia, sino que van directo a casación, y resulta que, como los jueces, impedidos por la ley de revisar las pruebas, porque solo tienen que revisar la sentencia frente a los ataques que recibe el recurso de casación. Hay que atacar la sentencia. Fíjese usted el gravísimo problema de un ciudadano que en su lucha contra los abusos del Estado, el juez no puede revisar unas pruebas, ¿sí? Porque no hay segunda instancia, no hay un recurso de alzada, sino directamente a la casación. Está forzado al recurso extraordinario. Así, y encontramos nosotros ahora un rechazo absoluto, y aunque se demuestre flagrantemente la no valoración de las pruebas, ¿sí?, indica de que en realidad esa tutela judicial que uno quiere del Estado ecuatoriano es realmente desastroso. El artículo 75 obviamente nos permite activar el sistema judicial, de la Constitución me refiero, para recibir esa tutela jurídica. Y yo creo que los jueces, especialmente en esta área, Marcelo, están colapsados. No solamente que no son suficientes para atender 2 provincias en materia jurisdiccional. No quisiera estar realmente en el pellejo de los jueces. En el pellejo de los jueces. Porque créanme que eso tal vez
ese agotamiento. Usted se me está refiriendo a la cantidad de procesos, porque le voy a señalar. Obvio, pero... hay 2.000 juicios en el contencioso administrativo de Manabí con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa ya derogada. Mire, y ya está colapsado todo el nuevo, diríamos con el COGEP. Así es. Definitivamente tiene que descongestionarse. Y el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de crear jueces temporales para evacuar estas necesidades, si fuera del caso. Jueces temporales que nos vienen de la sierra. Que vienen así como en cantidades. Jueces temporales abriendo el abanico, ese mapa de abogados que tiene el país y por qué no mejor de cada provincia. Sí, sería equitativo. Sí, obviamente hay una invasión de lo que usted dice. Quiero concluir de que es en base a un mérito, a una selección. Quiero también atribuirle que de pronto es que no participamos, no nos interesamos, pero de alguna manera hay que regularizar eso. Pero no se sorprenda, Alberto y Marcelo, de que la falta de motivación viene desde primera instancia y también la repiten en segunda instancia. Sí. Es fácil tomar 2, 3 casos y de libre ejercicio, porque son experiencias las que estamos transmitiendo, estimados televidentes, aquí. Es decir, no son inventos. Tanto Marcelo como yo, si ejercemos la profesión y quienes nos están escuchando, van a coincidir. Primera instancia sin motivación. Segunda instancia sin motivación. Un juez que no motiva, que no aplica una norma constitucional, el artículo 76, numeral 7, literal L, está prácticamente actuando al margen del rango constitucional. ¿Amerita ser juez? ¿Seguir en su puesto? Si ni siquiera tiene la precaución de cumplir con una norma constitucional que le dice que tiene que motivar. Motivar, como está claramente determinado, no es repetir lo que copia y pega y lo que dijo otro. Es generar motivos para su sentencia, para su razonamiento jurídico. ¿De dónde nace exactamente el principio de la sana crítica? Es una valoración global, pero en eso nos quedan debiendo muchas sentencias, que es donde yo me refiero y digo que más que el número de sentencias, que de paso, en primera instancia, felicitaciones, lejos del número, la calidad de las mismas, hay honrosas excepciones de jueces muy preocupados, muy estudiosos que tiene la provincia. En segunda instancia se torna en el tiempo que se ganó en primera instancia. Definitivamente es angustioso en segunda instancia. Y no voy a culpar posiblemente a quienes están en el nivel de segunda instancia de administrar justicia, sino más bien en este modelo de gestión que hemos venido conversando y criticando constructivamente en esta sesión de trabajo en la que nos encontramos, dando una opinión constructiva, porque lo que queremos es que funcione, que fluya, que sean mejores, ¿sí? Que superen todas estas dificultades y estas incertidumbres que nos crean en el medio social en que nos desenvolvemos. Queremos una administración de justicia, insisto, y empiezo por ahí, independiente. Doctor, sí. Hay una pregunta que se me quedó en el tintero y que no quiero dejar de formular. Pablo Dávila, que es uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, dice que una de las tareas más importantes en las que tiene que acometer este nuevo Consejo de la Judicatura, que se instrumente, al principio decían en octubre, ahora dicen que hasta fin de año nos siguen dando algunas largas, es la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Esta Corte anodina, esta Corte perezosa, esta Corte intrascendente, que dejó de tener el rol protagónico que tuvo la Corte Suprema de Justicia en su momento, debería recuperar sus fueros, debería tener ese poder, esa generación de respeto que se da en cualquier Corte Suprema del mundo, y no la ha tenido, lamentablemente. ¿Qué cree que pase con esta evaluación en primer término? Y si esta evaluación es negativa, ¿qué cambios deberíamos hacer a ese nivel, a nivel de Corte Nacional? No sé si debería volverse a llamar Corte Suprema de Justicia, para que ésta transite por los caminos y por los fueros correspondientes, sin caer en este síndrome del gato lleno, como yo le llamo, en el cual nos han tenido postrados durante ya muchos años. Mire, el argumento que han sostenido es la legitimidad. Ese es un argumento
si se quiere, muy respetable, y por eso le están dejando al Consejo de la Judicatura definitivo que haga esa labor. Yo creo que el éxito de la Corte Nacional de Justicia, ente supremo en poner el punto sobre la DIE, Administración de Justicia, siendo que es su competencia es casacionista y de revisión. Yo creo que el éxito estaría en liberarla del tema político. Independencia total, administración de justicia diáfana. Creo que así lo concluiría. Perfecto, muy bien, gracias César. Vamos a ir a los últimos anuncios institucionales y regresamos inmediatamente para concluir y recomendar algunas cosas que desde la perspectiva de nuestro invitado deben hacerse. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al final, nos quedan poquitos minutos con nuestro invitado. Así que rápidamente, tal como lo dije al cerrar el segmento anterior, César, ¿qué crees que debería hacerse entonces como un hombre que ejerce la profesión, que defiende los derechos de sus clientes? ¿Qué espera de esa justicia ecuatoriana? Yo creo que debo concluir que si logramos una independencia total en la administración de justicia, los jueces pueden cumplir su cometido de aplicar la norma constitucional y la norma pertinente de acuerdo a la materia o la especialidad en que se desenvuelven con total imparcialidad. No digo con eso que no lo exista. Simple y llanamente agrego, y soy constructivo en mi opinión y con responsabilidad, de que debe ser el 100% si es que no lo fuese en estos momentos así. Yo creo que el ciudadano debe confiar en que hay una administración de justicia que le reconoce su derecho y el abogado también, que razonablemente sabe que empieza ganando y que empieza perdiendo un proceso, porque obviamente las causas carentes de razón lo que tratan es de minimizar el impacto de una aplicación de una norma o de la Constitución de la República en los casos sujetos a la decisión de un juez. Creo que en ese orden recuperamos confianza, credibilidad, y solo una correcta aplicación de la administración de justicia nos conduce a una paz social, que es la que se necesita para vivir en Doctor, armonía. rápidamente, porque nos quedan creo que 30 segundos. ¿Cree que esta nueva elección de un Consejo de la Judicatura nos asegure independencia de la justicia, por fin, algo tan esperado? Si se eligen con probidad, yo creo que sí, pero el tiempo, que es el que da respuestas, es al que tenemos que someternos en todo caso. Muy gentil. Esperemos. Perfecto, Esperemos. muchísimas gracias al doctor César Palma por habernos acompañado en este programa Hablamos Derecho. La siguiente semana también seguiremos un poco debatiendo sobre el Consejo de la Judicatura, puesto que la academia requiere de tener un debate, una discusión
sobre lo que significa este órgano administrativo que es tan importante constitucional y legalmente para la recta marcha de la justicia en el Ecuador. Queridos amigos, dejar a ustedes el abrazo de la Universidad con Corazón, satisfechos de esta jornada académica con un ilustre hombre como es el Dr. Paz. Este programa se transmite en Hipi TV, en el Cantón Hipi-Japa, Jama TV, en el Cantón Jama, en Empresa Pública Puerto López TV del Cantón Puerto López. Muchísimas gracias también a los televidentes de Canal 30 Televisión Manaví.